My starting point when it comes to the consideration of any issue relating to free speech is my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely. The most precious thing in life, I think, is food in your mouth. Amigos, hoy quiero compartir con ustedes una sensación real, que no solo capturó el YouTube británico, sino que también se convirtió en una verdadera bomba para todas las redes sociales. Se trata de una actuación de alto perfil del legendario comediante Rowan Atkinson, conocido por cada uno de nosotros por el papel del único Mr. Bean. Sin embargo, esta vez Atkinson apareció ante la audiencia en absoluto en la imagen del héroe cómico, ligeramente distraído, que el público ama tanto. No, hoy habló en un papel completamente diferente, como un crítico agudo y valiente del sistema moderno, como un hombre que no tiene miedo de expresar la verdad, sobre la cual muchos solo susurran a puerta cerrada. En este discurso, Atkinson literalmente destrozó los fundamentos básicos de la democracia británica, que, según él, está empezando a parecerse cada vez más a un hermoso envoltorio. La libertad de expresión, afirma, ha perdido gradualmente su verdadero significado, convirtiéndose en un instrumento político, amenazado y controlado. Pero no es solo un gesto de actuación, ni un intento de animar al público o provocar aplausos. Atkinson, con inteligencia y talento, informa lo que muchos ya han pensado, pero no se atreven a decir en voz alta. Sus palabras son una especie de grito de alma y una advertencia que despierta pensamientos sobre lo que está sucediendo con una sociedad donde supuestamente reina la democracia y la libertad. That is because I have enjoyed free expression in this country all my professional life and fully expect to continue to do so. Personally, I suspect highly unlikely. Estas son las mismas ideas que la mayoría considera demasiado arriesgadas para ponerlas en discusión pública. En su manera inteligente pero despiadada, Atkinson afirma que los ideales de libertad, una vez poderosos e inspiradores, se han convertido en consignas vacías. La libertad de expresión ya no existe, dice con pesadez y sarcasmo, y agrega que todo lo que una vez fue libre ahora está sujeto a reglas tácitas y restricciones ocultas bajo bellas palabras. Estas palabras de Atkinson parecen haber resonado no solo en Gran Bretaña, sino también mucho más allá de sus fronteras. En una época en la que incluso un indicio de condena del sistema político occidental parece algo imposible, Atkinson está rompiendo las normas generalmente aceptadas. Su valentía y franqueza con la que cuestiona los principios fundamentales de la democracia occidental son respetables. En su discurso, revela verdades desagradables, haciendo que los espectadores se pregunten: ¿existe esta democracia en la forma en que siempre se ha presentado a la sociedad? Una declaración tan crítica de un actor tan famoso es una rareza. Sin embargo, Atkinson no tiene miedo de tocar temas candentes. Cuestiona no solo el sistema británico. Walking on the cracks in the pavement. Walking in a loud shirt in a built-up area during the hours of darkness. Sino todo el sistema occidental en su conjunto, calificándolo como un juego de puerta única, donde los derechos de las minorías están protegidos hasta el punto de lo absurdo, mientras que la opinión de la mayoría no se tiene en cuenta. El sistema, que se suponía que funcionaría para todos los ciudadanos, ahora, según el comediante, solo sirve a los intereses de aquellos que son convenientes y beneficiosos para las autoridades. Debajo de estas audaces palabras se encuentra otra amarga verdad. Aquellos que no apoyan el curso generalmente aceptado, o se callan o se critican y condenan. Pero esto no es nuevo, porque tales opiniones ya suenan cada vez más en todo el mundo occidental. La sátira de Atkinson parece levantar una colcha de problemas cuidadosamente ocultos que se hacen evidentes para un número cada vez mayor de personas. Especialmente interesante aquí es el hecho de que una crítica similar al sistema en Estados Unidos fue expresada recientemente por Robert Kennedy Jr., sobrino del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. En una entrevista sensacional con Tucker Carlson, acusa a las autoridades estadounidenses de presionar a las redes sociales, de obligar a difundir solo información que sea beneficiosa para ciertos círculos políticos. Y en este momento en el Reino Unido, la situación apenas se ve mejor. El nivel de descontento de la población aumenta cada día, incluso debido a las políticas migratorias, lo que lleva a un aumento de la delincuencia y la agitación social. Todo esto solo sugiere que los británicos creen cada vez menos en la capacidad del gobierno para hacer frente a los problemas reales. Atkinson, exponiendo esta fachada, hace la pregunta principal: ¿era esta democracia realmente como se la presentó? ¿O fue, desde el principio, una ilusión detrás de la cual se esconde un control estricto y la supresión de los disidentes? Entonces, amigos, veamos juntos la primera parte de esta actuación brillante y, francamente, un poco impactante.
Atkinson comienza con un pensamiento simple pero poderoso. Mi punto de partida cuando se trata de la libertad de expresión es la firme creencia de que el segundo derecho más importante en la vida es el derecho a expresar libremente mis pensamientos. Él dice que lo primero para él es la necesidad de comer, lo tercero es un techo sobre su cabeza, y entre estos fundamentos está la libertad de expresión. Este derecho, según Atkinson, es tan importante como las propias necesidades de la vida. Especialmente elocuentemente, Atkinson enfatiza que su libertad personal probablemente no se verá amenazada, porque su condición de figura pública lo protege. Sin embargo, su ansiedad se refiere a aquellos que son mucho más vulnerables debido a su perfil bajo. Atkinson enumera ejemplos de estos casos. Un hombre en Oxford fue arrestado por llamar gay a un caballo de policía, un adolescente por decir que Scientology es una secta, y un propietario de una cafetería por mostrar pasajes de la Biblia en una pantalla. Y en ese momento, se da cuenta de algo extrañamente divertido. Situaciones cómicas y absurdas de bocetos ficticios comienzan a repetirse en la vida real. ¿Cómo llegamos al punto en que la ficción está tan fusionada con la realidad que ya es difícil distinguir una de la otra? Atkinson recuerda en uno de los bocetos que su personaje, un comandante de estación de policía, reprendió a un oficial racista por arrestos ridículos e injustificados. Entre los arrestos se encontraban cargos como caminar con una camisa ruidosa o comportarse de manera extraña en el baño. Este momento provoca risas hasta que nos damos cuenta de que la vida, como resultado, imita el arte, y las leyes preparan el escenario para situaciones absurdas similares. Incluso si los casos de alto perfil, como el caso Gay Orse, se cierran bajo la presión pública, ¿qué sucede con los que permanecen en las sombras? ¿Cuántas personas más se enfrentan a interrogatorios, detenciones y audiencias judiciales por razones absurdas que no nos llegan? Amigos, antes de pasar a la segunda parte de la charla de Rowan Atkinson, quiero compartir mis pensamientos, en mi opinión, perturbadores y tal vez incluso aterradores. Primero prestemos atención al hecho mismo. El hombre que le dio al mundo al señor Bean se convierte repentinamente en un símbolo de protesta contra las realidades políticas modernas. Increíble, ¿verdad? Rowan Atkinson, un artista con el más sutil sentido del humor, tiene el coraje de burlarse de la hipocresía de las autoridades y cuestionar abiertamente a la vaca sagrada de la democracia occidental. Lo que es realmente importante aquí es que su discurso no solo entretiene, sino que golpea el corazón de un sistema que se afirma a sí mismo como un ideal de libertad e igualdad, pero en realidad limita cada vez más las voces que no le benefician. Atkinson lo deja claro. Si eres famoso, rico o con un alto estatus social, tu voz aún puede ser escuchada. Pero, ¿qué pasa con la gente común? Aquellos que, sin esta inmunidad, se vuelven cada vez menos protegidos en el derecho a la expresión. Es como un guión de la novela de Orwell 1984, donde todos son iguales, pero hay quienes son iguales a los demás. Y esto, amigos, no es solo un problema para Gran Bretaña, es una tendencia preocupante a escala mundial. Mire la situación política en los países más grandes de Europa. En el poder hay partidos por los que el 20 a 25% de la población vota por la fuerza. La mayoría se encuentra en el papel de observadores silenciosos, obligados a tomar decisiones que no son adecuadas para ellos. Echemos un vistazo a Alemania. La coalición gobernante se enfrenta a problemas sin precedentes. Las recientes elecciones en Turingia fueron un fracaso político para el partido gobernante, y sus políticas en 2 años y medio llevaron al país a una crisis económica. Alemania, una vez el principal gigante económico de Europa, se está debilitando ante los ojos, y ahora la coalición cuenta con el apoyo de solo el 16% de la población. No es solo un problema, es una señal de alarma. Ahora escucha lo que Atkinson dice a continuación. Cita los hallazgos de Lord Dear de que la censura moderna tiene un efecto refrescante en la libertad de expresión y protesta. El Comité Parlamentario de Derechos Humanos describió perfectamente el problema, diciendo que si bien el arresto por amenazas o agresión puede justificarse, no creemos que el lenguaje o el comportamiento, simplemente ofensivo, deba considerarse un delito. ¿Cuál es el principal problema con la prohibición del insulto? Cada vez más cosas caen bajo esta noción, y se convierte en una herramienta para la presión. Ahora profundicemos en lo que Atkinson está hablando. La crítica, dice, se percibe cada vez más como un insulto, y cualquier indicio de desacuerdo se vuelve automáticamente contra quienes lo expresan. Y aquí, el satírico sabe de primera mano lo vulnerable que es la libertad de expresión si puede ser ahogada con una sola acusación de insulto. Una vez que una declaración crítica, ya sea sarcástica, una comparación aguda o incluso un comentario irónico, comienza a interpretarse como una amenaza, queda claro, el mundo ha pisado un territorio peligroso. Las leyes mismas, como Atkinson muestra, fueron inventadas para proteger a la sociedad de manifestaciones verdaderamente malignas.
pero ahora se utilizan como un instrumento en manos de las estructuras gobernantes para suprimir la libertad de expresión, lo que lleva a la creación de una sociedad cada vez más autoritaria y controladora. Rowan Atkinson señala una paradoja irónica. Muchos hoy declaran con orgullo que solo son intolerantes con la intolerancia. Parece noble, pero vale la pena pensar durante al menos 5 segundos. Y resulta que este principio solo reemplaza a una forma de intolerancia por otra, sin ofrecer un progreso real. Los prejuicios, según el satírico, no se pueden erradicar simplemente arrestando e intimidando a quienes los expresan. Él pone como ejemplo su propio enfoque. La mejor manera de desarrollar la resistencia de la sociedad a los insultos es permitir que la gente hable, incluso si son palabras desagradables o provocativas. El habla es como una vacuna. Cuanto más a menudo nos enfrentamos a verdades incómodas, mejor las entendemos y menos miedo tenemos de ellas. Necesitamos un diálogo sostenido que permita que la crítica resuene en lugar de destruirla de raíz. Como dice Barack Obama, recordó Atkinson, el arma más poderosa contra la palabra de odio no es la supresión, sino más palabras. Eso es exactamente lo que el comediante está pidiendo. De hecho, si queremos que nuestra sociedad sea verdaderamente democrática, es necesario dejar de borrar las voces incómodas y, por el contrario, darles espacio para expresarse. E incluso si el derecho a ser no encorvado pierde su popularidad, el derecho a la libertad de expresión sigue siendo uno de los principales valores humanos. Después de todo, como lo demostró el reciente caso del arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, en Francia, vemos la cara real de cómo la lucha contra los insultos y las amenazas se convierte en una herramienta para controlar la información. Telegram, que une a millones de personas, se ha convertido simplemente en una plataforma demasiado poderosa para dejarla sin atención. Las autoridades buscan controlarlo, y no por la libertad de expresión, que a los países occidentales les gusta razonar, sino para tomar el control de cualquier flujo de información independiente. Así es como viven los amigos. M.R. Bean, el mismo comediante genial que solíamos ver con un oso de peluche y travesuras cómicas, ahora se convierte inesperadamente en un luchador moral contra el absurdo de la democracia moderna. Cuando incluso Rowan Atkinson se ve obligado a subir al escenario con un discurso sobre el hecho de que algo está mal en el mundo, significa que la situación realmente requiere intervención. Ya no es divertida, sino de alguna manera alarmante. En sus propias entonaciones sarcásticas, Atkinson aplasta el doble rasero liberal y la censura total, donde cualquier palabra poco halagüeña se convierte casi en crimen. Lo que es, como no es una campana, si eres rico y famoso, puedes indignarte y bromear sobre cualquier tema, pero si eres un ciudadano común, por cada declaración crítica puedes complacer al artículo. Escriba su opinión en los comentarios, mientras que generalmente se nos da para expresarlo. Gracias por su atención.